Hola, mi nombre es Leonardo Paisano Cotosle y en esta ocasión les voy a presentar el motor rotativo Wenkel. El motor rotativo Wenkel, que recibe su nombre del ingeniero alemán que lo inventó, Felix Wenkel, fue patentado en 1929, tras la Segunda Guerra Mundial. Wenkel continuó el desarrollo de su invento y empezó a colaborar con el fabricante NSU, interesado en la tecnología. En 1957, NSU y Wenkel completaron el desarrollo de la primera aplicación de este motor, el llamado DKM. Características del motor Wenkel. El motor Wenkel de pistón rotativo pertenece al grupo de motores térmicos de combustión interna y funciona según el ciclo de 4 tiempos. En este aspecto, el motor rotativo tiene claras ventajas, puesto que funciona con mayor suavidad, pudiéndose alcanzar un elevado número de revoluciones. Los procesos de admisión y escape se realizan mediante lumbreras, que son controladas por el giro del rotor. Se prescinde, por tanto, de sistema de distribución. Constitución. El bloque o carcasa del motor, figura 19.2, se fabrica en aleación ligera. En su interior se encuentra la camisa que constituye la superficie de rozamiento con el rotor. Para mejorar su resistencia al desgaste, se superpone una capa de material endurecido al cromomolibdeno con un recubrimiento de grafito que aporta cualidades autolubricantes. La forma interior de la camisa recibe el nombre de curva epitrocoide. Esta figura permite que el rotor pueda girar en su interior y mantener sus 3 vértices en permanente contacto con la camisa. Aquí podemos observar en esta figura o imagen la carcasa con forma interior epitrocoide, que sería esta parte. De este lado están las lumbreras, la de admisión es la más pequeña y la de escape es la más grande. Estas son las cámaras de refrigeración, puede ser anticongelante, lo que se le echa al motor. Rotor. El rotor tiene forma de prisma triangular, con sus 3 lados, ligeramente convexos, figura 19.3, y en cada uno de los lados se practica una cámara de combustión en forma de bañera alargada. Cuenta, por tanto, con 3 cámaras de combustión, cuya función es similar a la de un motor de 3 cilindros, independientes, ya que en cada uno de los lados se desarrollan los 4 tiempos del ciclo de trabajo en una vuelta del rotor. En el centro del rotor hay un orificio con un dentado interno, que en uno de sus lados engrana, con un piñón que permanece fijo en un lateral de la carcasa, figura 19.4. Este engranaje sirve de apoyo al rotor para mantener su giro excéntrico dentro de la camisa epitrocoide. En esta imagen podemos observar las cámaras de combustión en el rotor. De hecho, el rotor tiene la forma de un prisma triangular y como trae 3 lados, trae 3 cámaras de combustión, que son estas. La primera, la segunda y la tercera que no se ve. Y del otro lado está el bloque o la carcasa, donde toda esta es la curva epitrocoide y este es el rotor y este es su dentado interno. Y este es el piñón fijo con el que hace contacto. Árbol motriz. En el interior del orificio se sitúa el árbol motriz, figura 19.5, apoyado en sus extremos sobre cojinetes en las piezas laterales. Fijado a él se sitúan las excéntricas, que encajan en los orificios de los rotores. La transmisión de fuerzas entre el rotor y el árbol motriz se realiza a través de la excéntrica, sobre la que empuja el rotor al girar. De esa forma, el árbol de excéntricas actúa de la misma manera que el cigüeñal en el motor de pistón alternativo. En esta imagen podemos observar el árbol motriz, que es para doble rotor, para 2 rotores. En estos extremos va fijo con unos cojinetes
en las tapas que cubren a la carcasa o el bloque, y estos dos apoyos excéntricos son donde van los rotores fijos. Segmentos. La estanquidad de las tres cámaras durante el giro de rotor se consigue mediante los segmentos, figura 19.6. Los vértices del rotor van ranurados para alojar a los segmentos. En las esquinas se montan unos bulones que permiten un pequeño giro para adaptarse a las paredes de la camisa, con el ángulo más adecuado. En un extremo del segmento se dispone una pieza axial que se acuña contra el lateral y ajusta el segmento en todo momento. En esta imagen podemos ver los elementos de estanqueidad del rotor. Estos son los segmentos laterales y estos son los segmentos de vértice. Tipos de segmentos. El ajuste radial mejora con los segmentos de 3 piezas. En esta imagen podemos observar el segmento de estanqueidad de 2 piezas, que estos son los expansores, este es el segmento y esa es la pieza axial. Y en esta imagen podemos observar que los segmentos de 3 piezas tienen un mejor ajuste a la estanqueidad. Lubricación y refrigeración. Dadas las dificultades que presenta el rotor para evacuar el calor, tiene que ser enfriado desde el interior a través del aceite de engrase, para evitar que el aceite se caliente en exceso. El circuito de engrase a presión va provisto de un intercambiador de calor con un termostato que regula la cantidad de aceite que pasa a enfriarse. La lubricación de los segmentos se realiza añadiendo aceite al combustible mediante un dispositivo que dosifica la cantidad en función de las revoluciones y de la carga del motor. Otro sistema consiste en inyectar desde el rotor una determinada cantidad de aceite sobre las paredes de la camisa. En esta imagen podemos observar la disposición de los elementos del motor rotativo. En esta parte va el retén de aceite. Estos son los segmentos laterales del rotor. Y toda esta pieza grande de prisma triangular, en forma de prisma triangular, es el rotor. Estas son las cámaras de refrigeración por donde está el anticongelante o pasa. Esa es la curva epitrocoide. Esta es la superficie lateral. Y estos son los segmentos de vértice, donde van colocados los segmentos. Funcionamiento del motor rotativo. El rotor de forma triangular gira sobre una excéntrica situada en el árbol motriz o eje de salida par. Durante su rotación, los 3 vértices del rotor están en permanente contacto con la superficie interna de la camisa. En forma de curva epitrocoidal, figura 19.11. El dentado interno del rotor engrana con un piñón estacionario que describe órbitas alrededor de él. El giro del rotor es transmitido al árbol motriz a través de la excéntrica, de manera que por cada revolución del rotor el árbol motriz gira 3 vueltas. En esta imagen podemos observar el giro excéntrico del rotor en el interior del trocoide. Toda esta parte es el bloque o la carcasa y este es el rotor, que si nos damos cuenta sus 3 vértices están en permanente contacto con la curva epitrocoide. Este es el dentado interno del rotor y este es el piñón fijo. El piñón fijo o el árbol motriz, ese es el que da 3 vueltas, que son 1080 grados por una vuelta del rotor. Para lograr una combustión más completa de la mezcla comprimida, se emplean habitualmente 2 bujías separadas entre sí de 15 grados a 20 grados.
Generalmente se construyen motores de 2 o 3 rotores, con cilindradas de 600 a 700 centímetros cúbicos por cada rotor. En esta imagen podemos observar las bujías, las dos bujías, eh, y las lumbreras, que es la de admisión y la de escape. En la figura 19.12 se puede apreciar que durante los primeros 90 grados de giro del rotor en el lado AC se produce la admisión, en el lado AB se hace la compresión y expansión, y en el lado BC el escape. Con el fin de estudiar el ciclo de funcionamiento seguiremos uno de los lados del rotor en el transcurso de una vuelta. Admisión. La admisión de la mezcla aire-combustible comienza cuando el vértice A descubre la lumbrera de admisión. El desplazamiento del rotor aumenta progresivamente. El volumen de la cámara que va llenándose con los gases frescos, hasta que el vértice C cierra la lumbrera. En esta imagen podemos verlo explicado, que en el momento que el vértice A empieza a girar, abre la lumbrera de admisión y empiezan a entrar los gases frescos. Y en esta imagen podemos observar que ya el vértice C va a tapar la lumbrera de admisión. Compresión. La mezcla admitida queda encerrada en la cámara del lado AC, que ahora disminuye su volumen, dando lugar a la compresión de los gases. Antes de llegar a la máxima compresión con un cierto avance, se produce el encendido mediante el salto de chispa en la o las bujías, por lo que se inicia la combustión. En esta imagen podemos observar que ya la mezcla ya se está comprimiendo y posteriormente ya pasa la combustión, donde se produce la chispa. Expansión. El rápido aumento de presión que produce la combustión impulsa el giro del rotor mientras se realiza la expansión de los gases, la cual se prolonga hasta que el vértice A abre la lumbrera de escape. En esta imagen podemos observar que aquí ya está la combustión. De una vez dada, ya pasa al lado de la expansión, que posteriormente cuando se abra la lumbrera de escape van a salir los gases quemados. Una vez descubierta la lumbrera de escape, los gases quemados son expulsados a gran velocidad, debido a la presión residual de la expansión. El giro del rotor va disminuyendo el volumen de la cámara hasta completar el proceso una vez que el vértice C rebasa la lumbrera de escape. Entonces, en esta imagen podemos observar que esta es parte de la expansión y posteriormente se abre la lumbrera de escape, van a salir todos los gases quemados y en el momento que el vértice se tape la lumbrera de escape, se vuelve a producir el ciclo. Ventajas e inconvenientes de los motores rotativos. Ventajas: menos piezas móviles, mayor fiabilidad. La rotación se genera directamente sobre el rotor, movimiento rotativo. Suavidad de marcha. Todos los componentes giran en el mismo sentido. Cada etapa de combustión dura 90 grados de rotor. Cada vuelta de rotor son 3 de eje la combustión. Dura 270 grados frente a los 180 de un motor alternativo y por tanto la potencia se desarrolla de forma más progresiva. Elevado número de revoluciones pero menor rotación del rotor. Esto se debe a que el árbol motriz, para completar una vuelta del rotor, tiene que dar 3 vueltas, o sea, 1080 grados. Menos vibraciones. Las inercias son más pequeñas. No hay bielas de inercia ni recorrido de los pistones. En esta parte son menos vibraciones porque
el motor es rotativo y por lo tanto no se convierte un movimiento rectilíneo a movimiento rotativo por medio de biela y cigüeñal. En este caso, el rotor gira en movimiento rotativo. Inconvenientes, emisiones. Es más complicado controlar el nivel de emisiones contaminantes. Esto se debe a que, como se tiene que lubricar el rotor, o bueno, los vértices o los segmentos del rotor se tienen que lubricar a la hora de la combustión, parte de aceite se quema y parte de los gases frescos que entran, que se quieren quemar en la combustión, no todos son quemados, entonces esos gases que salen del aceite y los gases no quemados de la combustión, esos son los que contaminan la capa de ozono o el medio ambiente. Alto consumo de combustible, estanquidad cada 6 a 7 años, aproximadamente sustituir sellos, alto costo de mantenimiento y la sincronización. La sincronización de los distintos componentes debe ser muy buena, o sea, debe tener un buen ajuste para que no haya pérdidas de gases.